Muy buenas tardes, agradezco a Peña 60, a la Asociación de Profesionales de Cabrera, a Prodeca, al Ayuntamiento, a Cabrera en Primavera y por supuesto a los más importantes, a todos y cada uno de ustedes que han dicho militantemente presente en este acto que esperemos sea de mucha utilidad. Brevemente les digo que haré lo posible por hacer esto, leer a la mayor rapidez posible. No es mucho, ¿eh? Luego tendremos la participación de José y hay una parte audiovisual que hemos hecho que consideramos de vital interés. Cabrera. El paraíso del Nordeste, bañado por un susurro azul del Océano Atlántico, formaba parte del cacicazgo de Maguán. Ningún texto ha podido ubicar sus 4 puntos cardinales. Si bien se ve, al este el Océano Atlántico, al norte el malecón con su horizonte de olas marinas, al sur Baquí, Arroyo Salado, el río Caño Azul con sus aguas, pensamientos y hasta peces de mar. Y para ponerle la tapa al pomo, el Dudú y el lago de nombre Azul, donde la Kim Kardashian mostró su escultural anatomía. Y cuando hacia el oeste te aleja, entonces el río Saltadero y las alturas de Loma Alta y Catalina. También desde allí, de frente al bosque y el mismo mar imperdible de azul. De manera orgánica, con la complicidad del tiempo, un viento huracanado, las manos de destinos, las coincidencias. Al amor le gustan las coincidencias. Llevó a las 3 naves lideradas por el almirante Cristóbal Colón a zarpar justo donde se encuentra una ventana abierta al paraíso, por lo que, salvaguardado de las inclemencias del tiempo, optaron por honrarla con el topónimo de 3 Amarras. Cabrera, centro de asentamiento de ciguayos o macoriges, así lo muestran diversos estudios arqueológicos en distintos lugares del municipio: La Llanada, El Jamo, Cabeza de Muerto, e incluso recientemente en Baoba del Piñán, una pala mecánica que estaba habilitando terreno para hacerlos solares, hubo de parar las excavaciones porque apareció todo un asentamiento y brotaron cientos, miles de piezas indígenas que el Museo del Hombre tuvo que intervenir. Desgraciadamente está intervenido, pero nada se ha hecho con todas aquellas piezas. Muchísima gente de Baoba posee cientos de piezas haciéndola nada. De la duración de esta población indígena poco se sabe, más allá de la batalla que libraron en el llamado Golfo de la Flecha en Samaná. En todo caso, la población originaria fue abolida por la conquista española, más allá de si se trataba de taínos, inneris, caribe, macoriges o ciguayos. Para 1605, cuando el gobernador Osorio realiza su primer censo, no aparece un solo aborigen registrado. Por demás, con las devastaciones de Osorio de 1605 y 1606, las poblaciones de la zona norte, en contacto con el mar, fueron totalmente despobladas, como bien puede leerse en la novela Tras las huellas de la herencia de nuestro hermano conpueblano Cipriano Rosario. ¿Dónde está Cipriano? Allá está. Un aplauso para nuestro hermano Cipriano. Una novela de mucho valor histórico, ¿eh? Durante más de 100 años, entre los siglos XVII y XVIII, poco se sabe de la vida de toda la región nordestana. ¿Acaso volver a leer la novela El Montero de Pedro Francisco Bonó, quien fuera nuestro primer sociólogo, cuya historia se desarrolla en estos tiempos y en los Montes Vírgenes, pletórico de cuevas, ganaderías, cerámicas y enterramientos de ciguayos? Debido a su estratégica posición geográfica de Cabo Francés Viejo, el promontorio de Cabrera, como se conoce geográficamente, posee uno de los 9 faros más importantes de la República Dominicana. Sabemos que hay 2 faros en esa zona. El faro, construido en el idílico lugar de Cabo Francés Viejo, que posee 1.5 kilómetros cuadrados del área, es un área protegida de belleza inconmensurable, declarado monumento natural en el 2009, construido en el 1915 por los norteamericanos,
Posee una elevación de 163 pies y un alcance de 18 millas, siendo el de mayor altura y alcance de todos los faros construidos en el país. Se trata de una obra esencialmente de tipo piramidal y en su momento de color blanco. A propósito de esta obra, mi querido Marlito, de grandísimo valor histórico, pienso que debería hacerse un levantamiento a los fines de tratar de reconstruirlo naturalmente con la mano experta, porque recuerdo que, ¿cómo se llama? El altar de la patria en Santo Domingo, se trataba de reconstruirlo y lo que se hizo fue un tollo, se dañó entonces la obra original, de modo que tienen que ser manos muy expertas, pero está en un proceso de deterioro que si no se interviene pudiera perderse también. Peña 60, por las manos de nuestro hermano Rey Corsino, nos hizo llegar también una especie de propuesta. En vista de que con el paso del tiempo se nos ha ido borrando las evidencias del patrimonio histórico de nuestro municipio, por ejemplo, antes de la estructuración de la ciudad, a mediados de la década de los años 50 del siglo XX, a Cabrera se llegaba cruzando a pie el río Tío Marco, poco después de la poza de Erga, desde donde se arribaba a la calle Félix García, nombrada así en honor, bueno, que fuera el primer síndico. ¿Alguien recuerda la estructura del primer parque municipal que existía en esa calle? La primera iglesia de Cabrera, con estructura de madera que existió allí. Esa calle y esa zona constituyen el centro histórico de Cabrera. Pero yo podría preguntarme también, en Baoba del Piñal, mi pueblo, cometieron un crimen de lesa humanidad. Cuando llegaron los españoles, construyeron la iglesia más hermosa que yo haya conocido de toda la región, con unos vitrales esplendorosos, con unas puertas de arco, con madera centenaria, y no sé a quién, me permiten la expresión, carajo, se le ocurrió cambiar aquello con un campanario y por su posición, por su altura, toda vez que se tocaba la campana se escuchaba en todas partes, en la Central, en Los Pajuiles, en Pueblo Nuevo, en Vista Linda, en Ochoa. Señores, a alguien se le ocurrió tumbar aquella iglesia, no sabemos dónde están los vitrales, no sabemos dónde están, e hicieron una caja de fósforo. Es decir, mataron el legado, probablemente uno de los poquísimos legados históricos que teníamos en esa zona. Y yo debo decirle que en el mundo la gente se mueve buscando antigüedad. De tal manera que cuando se habla de rescate del valor histórico, estamos hablando de una cosa muy seria. ¿Qué está pasando con la estructura del primer faro en el Cabo Francés? Esa estructura nos habla de nuestro pasado francés, del periodo que va de 1795 hasta 1814. Si queremos hacer un Cabrera grande, tenemos que comenzar rescatando nuestros lugares históricos. Es el patrimonio histórico de los pueblos lo que más admira un turista que lo visita. El cuidado del patrimonio histórico es lo que mejor habla de sus gentes. En interés de comenzar a preservar nuestro patrimonio, proponemos formalmente a nuestro distinguido alcalde municipal, en nombre de Peña 60 y de la propia, tuyo y yo, Aprodeca, que el área que existe en la intersección de las calles Independencia y José Hernández, donde está ubicada la tarja conmemorativa del primer centenario de la Fundación de Cabrera, la que ocupa el mercado municipal, que a decir del presidente Joaquín Balaguer, en esta semana, precisamente Tato, que está por acá, nuestro cariñoso Tato, resaltaba las obras que se hizo para entonces a solicitud de una comisión en la que él formaba parte, creo que Nelson también, y que el presidente Balaguer accedió de muy buena manera a realizarla, pero cuenta Rey que escuchó, me imagino que estaba pequeñito, Rey Corsino, ¿dónde está? Por ahí anda Rey, que cuando estaban inaugurando el mercado, el propio presidente Balaguer dijo que este es un mercado de muñecas.
lo que se ha construido aquí. Enfadado con los constructores porque entendía que sería infuncional, como en efecto nunca funcionó hasta el día de hoy. Le proponemos, dice Peña 60, que toda esa área sea convertida en una plaza fundacional, en donde podríamos tener bustos de nuestros padres fundadores, de José Cabrera, y que la misma sirva también para reuniones, sirva de museo histórico, para hacer ofrendas florales cuando se conmemora cada natalicio de nuestro municipio. ¿Cómo se funda Cabrera? Primero se ubica un río, Tío Marcos, una llanura, un horizonte, una navegación, un extenso mar femenino suficiente para mantener un cielo enamorado. Entonces comenzaron a llegar habitantes desde Moca, Puerto Plata, Santiago, Matanzas y algunos extranjeros. Cada familia construía su vivienda de tal manera próxima a Tío Marcos y en dirección al mar. Desde siempre la calle central conduce de modo indetenible hasta el borde donde las aguas, con las sábanas blanca azul de los sueños, cada familia procreaba a sus hijos hasta lograr tal número de pobladores que en el año 1891 el Congreso Nacional, mediante decreto número 3023 del 1 de junio, declara la sección Tres Amarras como puesto cantonal, que para entonces equivalía a lo que hoy es un municipio con el nombre de Cantón Cabrera, en honor a José Cabrera. Y aquí queremos hacer dos aclaraciones. Primero, que efectivamente, digo porque he visto algunas personas que hablan del 5 de junio. Fue efectivamente el 1 de junio de 1891 que el Congreso Nacional eleva a puesto cantonal equivalente a municipio a Cantón Cabrera, en el año 48 de la independencia y 28 de la restauración. Y segundo, que el nombre de este municipio no está sujeto a dudas e interpretaciones, como la falsa versión de que en honor al gobernador de la provincia de Espaillat, misma que pertenecía a Cabrera en su momento. Es bueno que se sepa que tan pronto el Congreso declara una zona o nombra una zona, inmediatamente establece la motivación. Y obviamente la motivación fue estaba en nombre, se puso a nombre de José Cabrera, quien fue uno de los héroes de la guerra restauradora. Y yo tengo aquí, y me van a permitir que lo lea, la biografía de José Cabrera, porque siempre pensamos que la historia general debe comenzar por la historia particular. Los alumnos de la República Dominicana a veces saben primero de Egipto, de Grecia, o de la República Dominicana en general, y casi nada, o muy poco, de lo regional, de lo local. Y probablemente le preguntamos a nuestros estudiantes quién fue José Cabrera, y nada podrás decirnos. Pienso que esta biografía, la razón por la que la voy a leer es porque es tan completa que creo que hay que hacerle un busto a una de las propuestas nuestras, que hay que hacerle un busto a José Cabrera. El pasado síndico, en su momento, cuando hizo la reliquia del Faro, estaba en plan hacer un busto, y no se hizo, y una placa con estos datos biográficos, pero sobre todo que esta biografía sea leída y sea conocida en todo el municipio por los alumnos. José Cabrera nació en Dajabón en 1810, sus progenitores Agustín Cabrera y Juliana Gómez. Participó de manera activa en las guerras de la independencia contra Haití. Cuando supo de la misión a España en 1861 por Pedro Santana, de inmediato se manifestó en contra. Formó parte del puñado de hombres que acompañaron a Francisco Rosario Sánchez desde el territorio haitiano hasta llegar al cercado para enfrentar el estado anexionista del gobierno español. Sánchez fue hecho preso, todos lo sabemos, fusilados, pero porque José Cabrera conocía la toponimia, la geografía, logró escaparse. En el asalto a la plaza de Guayubín, presidida por Lucas Evangelistas en el 21 de febrero de 1863, José Cabrera combatió en primera línea. No obstante, esta acción no logró su objetivo y el aguerrido combatiente se refugió en una loma de la línea noroeste que hoy lleva precisamente su nombre, Loma de Cabrera, también en honor a José Cabrera. Desde ese punto mantuvo contacto con el grupo comandado por Pedro Antonio Pimentel, Benito Monción, Santiago Rodríguez, todos los cuales planifican
retomar la guerra restauradora desde el territorio haitiano. Cuando el 16 de agosto de 1863, un grupo de 14 valientes patriotas en la loma de Capotillo elevan el asta de la bandera tricolor con su escudo en el centro y bajo el grito de Capotillo, mismo con el que se da inicio a la guerra restauradora, José Cabrera formaba parte de esa gesta. Durante el desarrollo de la guerra participó activamente en la toma de la plaza de Sabaneta, de la toma de la ciudad de Santiago como jefe de cantón de otra banda, cumplió misiones en San José de las Matas, Bánica y en las Matas de Farfán en el sur. En la línea noroeste comandó el campamento de los restauradores de Manzanillo, enfrentó el desembarco por Montecristi, comandado por el general español de la Gándara, el 27 de abril de 1864. Una vez lograda la independencia, fue perseguido y apresado por el gobierno restaurador de Pedro Antonio Pimentel. Si firme y combatiente con las armas, también con sus firmes convicciones de liberal, independentista y nacionalista. Se vinculó con el Partido Liberal y enfrentó el gobierno entreguista de los 6 años de Buenaventura Báez. De manera que cuando Báez, con su régimen dictatorial, quiso anexar el país o arrendar a la bahía de Samaná a Estados Unidos, el patriota José Cabrera tomó por asalto a Sabaneta. Aunque ocupó puestos de relevancia como comandantes de armas en Dajabón, su honorabilidad y altos principios morales lo llevaron a retirarse a su humilde vivienda. Escuchen eso, señores. Y pequeño predio agrícola, muriendo en la pobreza el 14 de marzo de 1884 en la comunidad de Paladero, provincia Montecristi, donde reposan sus restos. Yo quise leer esto porque no fue un simple hombre que participó. No, aquí estamos frente a esas murallas del pensamiento liberal más puro, de ese que tenía Juan Pablo Duarte. Fíjense que participó en todos los escenarios, pero incluso cuando se quiso anexar o vender la bahía de Samaná, también estuvo al frente. Y fue de los primeros, no es que participó en la gesta de Capotillo. No. Cuando Sánchez, comenzando la anexión a España, viene desde Haití, se incorpora. De modo que tenemos todos un gran héroe. Y ese héroe hay que darlo a conocer, no solo porque es José Cabrera, sino porque estos principios, esa visión y esa honorabilidad nos hace mucha falta en este momento. Cabrera perteneció a muchas provincias, en su momento formó parte del distrito de Matanza, del distrito de Espaillá. El 5 de junio de 1896 se promulgó la ley 33, mediante la cual el puesto cantonal de Cabrera pasa a formar parte de la provincia de Duarte, en ese momento llamado Pacificador. Luego pasa a formar parte de Samaná y finalmente, el 1 de enero de 1959, pasa a formar parte junto a Río San Juan y Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, a la que pertenece actualmente. Sobre cómo se funda un pueblo. En el área donde hoy comienza la calle Independencia, hicieron la iglesia, al frente la comandancia de armas y demás oficinas oficiales. En 1902 crearon la primera escuela para hembras y para varones. En el 1903, Basilio Yanguela obtiene permiso para el primer botiquín. Basilio Yanguela era padre de Miguel Yanguela, el primer cabrereño en hacerse bachiller e ir a la universidad. A él se debe el nombre del Liceo del Pueblo. El primer médico residente en Cabrera fue el doctor Virgilio García. Una calle y el hospital llevan su nombre. Para que tengamos una idea, un comisario para entonces ganaba 6 pesos. Me parece que era mucho dinero. Paréntesis, un reclamo. Cuando queremos hurgar en la historia, lo comunicaba hace un ratito a José Vázquez, que me honra en presidir este espacio con él, compartir este espacio con él, le decía que hay un vacío de historia prácticamente todos los municipios, pero el que nos compete es este. Si nosotros queremos investigar de qué ha pasado en los últimos 50 años, es muy difícil encontrar nada. Así como hubo vacío durante los siglos XVII y XVIII, se conoce muy poco de la historia nuestra, incluso casi de la historia general. Y por tanto,
hago un llamamiento a nuestras autoridades para que se haga un levantamiento de datos históricos. Se me ocurre, además de los datos históricos, cuántas personas, así como se dice que José García, primer médico, que Miguel Yanguela, primer bachiller, pero ¿y esos maestros que nos formaron? Yo puedo decir, por ejemplo, yo no sé si vino Alejandro Corsino, en Baoba del Piñal me dio clase y para mí fue tan definitorio, porque Alejandro Corsino caminando enseñaba. Luego vine, hice el cuarto bachillerato acá en Cabrera, el profesor Bolívar Acosta. Bueno, tuve la gracia de hacerle yo mismo un homenaje justamente en este salón al profesor Bolívar Acosta, una lumbrera, un hombre que hizo aportes sin igual. Y recuerdo en el Liceo Miguel Yanguela, adivina Hermosén, qué mujer, qué personalidad, cuánta luz arrojaba esa mujer. Pero ha ocurrido lo mismo con algunas de nuestras figuras del arte. Pongo un solo ejemplo, el Cieguito de Nagua. ¿De dónde es ese Bartolo Alvarado? Bueno, su registro dice que nació en Las Agüitas y hasta donde sabemos Las Agüitas pertenece al municipio de Cabrera, pero se habla de el Cieguito de Nagua. Hay que poner el huevo, pero hay que cacarearlo, señores. Eso lo supimos desde siempre. Y hay que señalar lo positivo. Nagua se ha llevado los lauros. Recientemente, las autoridades de Nagua, nada más y nada menos que en el Metro de Madrid, mandaron a hacer un mural con excelentes pintores de personajes e imágenes de Nagua, con una acogida muy buena. Por tanto, en Cabrera podríamos poner vallas, murales con nuestro eslogan: a Cabrera entra si quieres y sal si puedes. Cuentan que la accesibilidad a Cabrera era una verdadera odisea. Yo mismo, cuando tenía 4 años, y se dice que los seres humanos no recordamos nada, y es que llegamos a recordar episodios de los 4 años, pero en la mente queda aquello que marca. Mi padre era encargado de pozo y bomba del Instituto Agrario Dominicano, vivía en Santo Domingo, nosotros en Baobas, y decidimos mudarnos para Santo Domingo. Y yo recuerdo un episodio, porque me marcó, cruzando el río Boba. No había construcción, no había puente, lo que había era una barca. Y entonces era como las 4 de la mañana y el niño de 4 años que yo era recuerda esa discusión de mi padre con el barquero. El barquero le dijo: cuando vuelva te tumbo por aquí. Hoy día se dice, eso es la maíz del play, o sea, entre los grandes eso es nada. Pero para el niño, yo puedo decirle que eso marcó mi infancia, toda mi infancia, o sea, eso me dañó. Bueno, simplemente lo digo porque el acceso a Cabrera realmente era muy difícil, era prácticamente inaccesible. Pero una vez las personas llegaban a este lugar de gente hospitalaria y de una naturaleza como extraída de un cuento de hadas, optaron por quedarse y formar familias. Este espíritu de familiaridad cabrereño, aún en las condiciones más adversas, se demuestra en el siguiente hecho extraído de un texto del doctor y amigo Romeo Acosta, en ocasión de la conmemoración del primer centenario de Cabrera. Cito, hay una foto por ahí que está circulando donde vi además a nuestro hermano Rey Guzmán. ¿Dónde está Rey? Ok, bueno. Dice Romeo en ese texto: de Israel Román se cuenta que desembarcando en el puerto de Samaná, le dijeron que sus gente tenían unos presos para fusilarlos y que eran de Cabrera, ordenando detener dicho fusilamiento. Formó tropas y dirigiéndose a la fortaleza, al llegar gritó: si matan a Amadeus, prendo a Samaná. Enseguida lo sacaron de la fortaleza a Amadeo, y Amadeo, al ver a su enemigo, señores, escuchen esto, eran enemigos, y Amadeo, al ver a su enemigo, le llamó Israel.
A lo que éste le contestó en tono cordial: no te preocupes, Amadeo, que antes que todos somos cabrereños. Que antes que todos somos cabrereños. Y aquí un chismecito ahora. Hay gente que se va a asustar cuando yo voy a tirar el chisme. Hace apenas unos días, un amigo muy querido celebraba con otro igualmente amigo muy querido que éste le había quitado una novia. Y lo celebraba, por supuesto, ambos cabrereños. Bueno, ya casi concluyo. Horizontes medicinales bordean los paisajes de Cabrera. Los seres humanos históricamente buscan de manera racional e instintiva lugares donde se puedan sentir a gusto y seguros. Tomando como base la teoría de la biofilia, en años recientes el estudio de la neurociencia buscan entender el funcionamiento del sistema nervioso y en especial del cerebro, pero con un enfoque en la naturaleza, naciendo así la neuroarquitectura, ciencia que busca entender cómo el espacio afecta la mente humana. Keller y Wilson, en su libro titulado Hipótesis de la biofilia, afirman que existe una conexión con base genética en la que los individuos buscan conectarse con elementos de la vida y el bioambiente, además de que han dejado plasmado que los individuos crean actitudes que determinan juicios de evaluación hacia el objeto social, la que se ven comprometidos componentes afectivos, cognitivos y conductuales. Estos párrafos de orden, digamos, un poco científico, es para justificar lo que está ocurriendo con Cabrera. Mucho se ha escrito acerca de los beneficios de vivir en un espacio como este municipio en contacto y armonía con la naturaleza. A saber, ayuda a mantener una buena salud física y mental, reduce el estrés, aumenta la concentración, el sistema inmunológico, estimula la creatividad, entre otros. Cuando se entra al pueblo de Cabrera, uno queda atrapado en su armónica disposición. Las calles, trazadas de tal manera que conducen al mar. El patio es un horizonte de brisa cálida. Una costa de emersión que, a diferencia de las costas de Nagua de sumersión, dan seguridad. Yo no sé cómo se vive. Bueno, las 500 las sacaron de la orilla de la playa, pero todos sabemos lo que ocurrió con Nagua cuando el terremoto. Afortunadamente, el mar para nosotros es tranquilidad, para ellos es tormento. Tiene Cabrera por metros cuadrados la mayor cantidad de atractivos turísticos del país. Proyectos en los farallones que van desde la entrada hasta Abreu, convirtiéndose Loma Alta y las Catalinas en espacios de inconmensurable valor. Si a esto agregamos la jovialidad y hospitalidad de nuestros habitantes, su inmensa humanidad y compromiso social, vayan estos ejemplos: Aprodeca, Adeuca, el cabrereño ausente, Cabrera en primavera, que más que un evento casi es una institución ya. Sin dudas, estas entidades, más los factores señalados, han hecho posible el boom inmobiliario y turístico que hoy permea el devenir del destino vital del país. Es casi un dicho popular: nadie ama a su pueblo como un cabrereño. Por ello, hay una fuerza, una energía, una vitalidad en esos espacios que el visitante una vez entra si quiere y sale si puede. Muchísimas gracias. Merecido aplauso para el poeta historiador Juan Colón. Indiscutiblemente un momento muy especial.